Muy bien, bueno, buenos días. Perdón. Bien, buenos días a todos una vez más. Que Dios en este momento, en esta hora, nos acompañe en este estudio, en este último estudio en relación a Mateo 28, 19. Y bueno, eh, lo tenemos allí en pantalla. El título de hoy es Mateo 28 y los mensajeros del fin. ¿Sí? Y bueno, es el último tema, digamos como conclusión de lo que hemos venido estudiando, eh, para que también veamos inclusive desde la perspectiva de una cita bíblica, de una cita del Espíritu de Profecía, cómo esta, eh, al parecer, se estaba profetizando también eh, esta situación entre los verdaderos mensajeros y los falsos mensajeros en relación con el bautismo. Entonces, bueno, vamos a entrar. Este estudio está basado en primeros escritos, la página 97 hasta la página 100. Vamos a tomar algunos párrafos importantes de allí. Vamos a analizarlos y vamos a ver inclusive el mensaje para nosotros en este tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, comenzamos con la 97, que dice: ahora, en estos postreros días, mientras Dios está llevando a sus hijos a la unidad de la fe, y noten ese punto, Dios los lleva a la unidad de la fe, hay más necesidad real de orden que nunca antes. Porque a medida que Dios une a sus hijos, Satanás y sus malos ángeles están atareados para evitar esa unidad y para destruirla. Entonces aquí comenzamos con con un tremendo pensamiento, ¿no? Porque nos está diciendo que Dios tiene un objetivo en estos posteros días y el diablo también tiene su objetivo. El objetivo de Dios es eh, llevar a sus hijos a la unidad de la fe. Llevar a sus hijos a la unidad de la fe, porque sin unidad no puede haber derramamiento, sin derramamiento no puede haber fuerte pregón, y sin fuerte pregón no puede haber, no se puede concluir la obra, y si no se puede concluir la obra no puede acabarse el tiempo de gracia y no puede venir Jesucristo. Entonces, esto es fundamental, la unidad de la fe. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Porque entonces dice que el diablo está atareado, o sea, concentrado y ocupado en qué? En evitar esa unidad. Evitar la unidad de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la estrategia del diablo? Mírenlo, ahí lo dice. A esto, a este objetivo del diablo, se debe a que se envíen apresuradamente al campo hombres que carecen de sabiduría y de juicio. Entonces, según esta cita, el objetivo del diablo para evitar esa unidad consiste en enviar apresuradamente hombres al campo misionero. Ahí está diciéndolo, ¿no? Ese es eh, así el diablo trabaja para evitar esa unidad, para destruir esa unidad. ¿Cómo es? Sigamos leyendo. Hombres cuya vida no es santa, que no están preparados para enseñar la verdad presente, entran en el campo sin ser reconocidos por la iglesia o por los hermanos en general. Y como resultado hay confusión y desunión. Exactamente, hermano, esto es una radiografía de lo que está pasando ahora mismo. Nunca antes en la historia de la iglesia adventista han habido tantos ministerios, tantos predicadores, como lo hay el presente. Y cada quien con su supuesta verdad, con su idea. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Ya estaba profetizado y advertido. El resultado es confusión y desunión. Confusión y desunión. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que es la causa del diablo? ¿Pero qué es el diablo para que esto ocurra? Hombres enviados apresuradamente al campo. Hombres que no están preparados para enseñar la verdad y que entran sin ser reconocidos por nadie. Sigamos leyendo. Dios sabe esto. ¿Qué sabe Dios? Lo que están haciendo estos
hombres que entran apresuradamente al campo. Y dice, y por tanto no llama a esos a trabajar en estos tiempos peligrosos. O sea que de plano debemos entender de que al presente, de los muchos que se dicen ser mensajeros de Dios, muchos no son llamados por Dios. Así es lo que está diciendo la cita. Dios nos llama a los tales a trabajar en estos tiempos peligrosos. Y los hermanos, y aquí viene el llamado a ustedes, a mí, a todos nosotros. Los hermanos debemos tener cuidado, no sea que impulsemos a entrar en el campo a quienes no fueron llamados por Él. ¿Sí? Entonces a veces, hermano, tú predicas muy bien, deberías ir al campo como misionero. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Cuidado de que no estemos alentando a quienes Dios no ha llamado. Característica de estos mensajeros que Dios nos llamó, que yo le coloco aquí, autoenviados, se enviaron a sí mismos. Aquellos hombres a quienes Dios no llamó son generalmente los que manifiestan mayor confianza de que han sido llamados y que sus labores son muy importantes. Entran al campo y no ejercen generalmente una buena influencia. Las almas que reciben la verdad por su intermedio serán luego sometidas a prueba y servidumbre, porque descubrirán más tarde que estos hombres no andan, atención, estos hombres no andan conforme al consejo de Dios. Entonces aquí está diciendo, está dándonos las características de estos autoenviados falsos mensajeros, que tienen mucha confianza de que sí son llamados y de que sus labores son importantes. No ejercen buena influencia. ¿Y cuál es el resultado entre las almas? Las almas serán sometidas a pruebas, sometidas a servidumbres o a esclavitud. ¿Por qué? Porque sí que lo descubren, más tarde descubren que estos hombres no andan conforme al consejo de Dios, es decir, no son mensajeros de Dios, porque por definición, un mensajero de Dios trae un mensaje que viene de Dios. Si alguien que se dice ser mensajero de Dios trae un mensaje que contradice a Dios o a la profeta, porque la profeta también era mensajera de Dios, y no pueden haber dos mensajeros, un profeta mensajero y un misionero, predicador mensajero, y que el misionero contradiga con su mensaje al mensaje que dijo la profeta. No puede ser. Entonces uno de los dos no es mensajero, porque Dios, por definición, sabemos que Dios no es hombre, que dice una cosa hoy y luego se contradice. Eso puede ocurrir en los políticos, que los ministros dicen una cosa y mañana dicen otra y la gente sabe que mienten. Bueno, pero Dios no es así. Si Dios tiene un mensajero y dio un mensaje, el otro mensajero de Dios no va a traer un mensaje contrario al mensajero anterior. Entonces cuando las almas descubren que estos que se dicen mensajeros no andan conforme al consejo de Dios, ¿qué viene? Pruebas, viene angustia, viene dolor. Por eso es que Dios, como Dios sabe lo que va a ocurrir, Dios no los llama. Sin embargo, aunque Dios no los llama, ellos se llaman a sí mismos. Ellos se sienten que son necesarios para la obra, y muchos hermanos también caen en este engaño o en este error y los inducen a que salgan al campo. Pero ¿qué tiene que ver esto? Dirán ustedes. ¿Qué tiene que ver esto con Mateo 28? Sigamos leyendo. Todo esto es un capítulo y vamos leyéndolo desde el principio en contexto. Estos mensajeros, dice en la página 98, estos mensajeros enviados por sí mismos son una maldición para la causa. Algunas almas sinceras cifran su confianza en ellos, pensando que actúan de acuerdo con el consejo de Dios y que están en unión con la iglesia. Miren esto. Piensan que están con Dios y en unión con la iglesia. ¿Y qué pasa con estos mensajeros que se envían a sí mismos? Los hermanos, dice más tarde, les permiten administrar los ritos y hacerles demostrado claramente que deben hacer sus primeras obras, se dejan bautizar por ellos. Así que estos autoenviados, mensajeros enviados por sí mismos, entran, confunden y luego algunos hermanos, algunas almas sinceras, dejan que administren los ritos, que son la cena del Señor. Y luego se dejan bautizar por estos mensajeros enviados por sí mismos. Noten de qué está hablando. Se está hablando de que muchas veces los primeros
personas que van y bautizan son los autoenviados. Son los mensajeros que Dios nos llamó. Los que no andan conforme a todo el consejo de Dios y que su mensaje contradice a los mensajes de la mensajera. Pero bueno, al momento las almas sinceras se dejan bautizar por ellos. Pero cuando llega la luz, dice el siguiente, viene cómo va la cronología. Luego de que estos autoenviados llegan, porque son como andan así de primero y quieren dar de primero y quieren decir las cosas de primero para mostrarse como que son los que traen algo nuevo, bueno, son los que entran primero y llegan a los lugares donde están las almas sinceras. Pero luego, luego de ellos, dice, llega la luz. ¿Cómo ha de llegar seguramente? ¿Por qué dice que va a llegar seguramente? Porque la profecía, porque Apocalipsis 14 no solamente es una comisión también, no es una profecía, no solamente una comisión, sino una profecía. Apocalipsis 14 nos dice que el mensaje del primero, del segundo ángel y del tercer ángel, y Apocalipsis 18 que nos habla de ese cuarto ángel, nos profetiza que la luz llegará al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 18 dice que vio un ángel descender del cielo y la tierra fue alumbrada con su gloria. La tierra, o sea que está profetizado que eso va a ocurrir. Entonces la luz va a llegar. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la luz? Bueno, comprenden que estos hombres no son lo que ellos creían que eran, a saber, mensajeros llamados y escogidos por Dios. Cuando comprenden que estos hombres no son lo que ellos esperaban, dice en verde, quedan sumidas en pruebas y dudas en cuanto a la verdad que recibieron. ¿Ve? Quedan en pruebas y dudas en cuanto a la verdad que recibieron y sienten que deben aprenderlo todo de nuevo. Porque si fíjense que aquí está diciendo claramente que estos primeros, vamos a decir, estos primeros que llegan, que son autoenviados, que son mensajeros que se envían a sí mismos, ellos no tienen todo el consejo de Dios. O sea, es como, si se acordarán de una historia, donde aparece una historia bíblica, donde alguien que vio un tumulto salió corriendo a darle un aviso al rey. Era un mensajero. Pero su objetivo era llegar primero. Su objetivo simplemente era llegar. Y llegó primero. Y cuando el rey le preguntó, ¿cuál es el mensaje que trae? Se quedó así como que, bueno, no sé, yo vi un tumulto y vine a avisarle al rey. Pero no trajo ningún mensaje. ¿Por qué? Porque como su intención era llegar primero, era como una competencia, como que él quería llegar el primero y llevarse la gloria de ser el primero, no se certificó bien qué era la causa de ese tumulto. Y por tanto no trajo un mensaje. Entonces tuvieron que esperar los otros mensajeros que llegaron quizás un poco después que no iban con tanto apuro porque querían saber y verificar bien cuál era el mensaje que iban a predicar. Entonces eso siempre pasa y siempre ha estado presente. Siempre hay gente que quiere traer algo nuevo y que quiere ser el primero en decirlo para luego decir yo fui el que lo traje, yo fui el que lo dije lo primero, llevarse esa vanagloria, ¿no? Entonces, bueno, eso mismo está diciendo aquí. ¿Y qué pasa? Bueno, estos mensajeros, cuando llega la luz y llegan los verdaderos mensajeros de Dios, estas almas dicen, miran, no todo lo que nos dijeron estos anteriores mensajeros o estos supuestos mensajeros era correcto. Ahora tenemos que revisarlo todo. Tenemos que empezar todo de nuevo. ¿Qué más sigue diciendo? Les acosa la perplejidad y el enemigo las perturba acerca de toda su experiencia. Se preguntan si Dios las condujo o no y no están satisfechas las almas hasta que se las vuelve a bautizar y comiencen de nuevo. Y aquí está la experiencia que tienen muchos. Aquí está hablando, fíjense que aquí ya estamos entrando en la relación que hay de esta historia, de esta profecía, de esta cita con el tema que hemos venido trabajando. Porque está hablando de que estas almas tienen dos bautismos, un bautismo por estos mensajeros autoenviados, y luego que se dan cuenta que estos no tienen todo el consejo de Dios, entonces tienen que, para salir de todas sus dudas y angustias, tienen que volverse a bautizar y comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque su experiencia estuvo contaminada con cosas que no eran del consejo de Dios, porque estos mensajeros no tenían el consejo de Dios.
Entonces, relaciona con el bautismo. Sigamos leyendo porque todo es un contexto. Para el ánimo de los mensajeros de Dios es más agobiador que entrar en campos nuevos, el ir a lugares donde los que estuvieron antes ejercieron mala influencia. Sí, señor. Los siervos de Dios tienen que actuar con rapidez y sencillez y con franqueza y no encubrir el mal proceder, porque están entre los vivos y los muertos y tendrán que dar cuenta de su fidelidad, de su misión y de la influencia que ejercen sobre la grey de la cual el Señor los hizo sobreveedores. Los que reciben la verdad y son puestos en tales pruebas habrían recibido la verdad igualmente. Hay mucha gente que se angustia. Sí, pero ¿qué hacemos, hermano? Aquí estamos, pero no hay mensajeros, no hay gente de ustedes aquí. Los únicos que están son tales y cuales. Entonces a veces la gente por impaciencia, porque eso es lo que es, impaciencia, entonces van y se unen y se dejan bautizar por los que no son mensajeros. ¿Qué dice la profecía? Que la verdad hubiese sido recibida por estas almas de Dios igualmente. O sea, Dios, ¿por qué? Sigamos leyendo. Dice, los que reciben la verdad y son puestos en tales pruebas habrían recibido la verdad igualmente. Si estos hombres, estos autoenviados, se hubieran mantenido alejados, ocupando el lugar humilde que el Señor les designaba. El ojo de Dios velaba sobre sus joyas y habría dirigido hacia ellas sus mensajeros llamados y escogidos. Aquí este punto es clave, mis hermanos, porque nosotros a veces nos desesperamos, no tenemos paciencia y por eso es que caemos en las redes de los falsos mensajeros. ¿Por qué? Porque no esperamos. O sea, aquí dice, Dios es quien vela sobre sus joyas, sobre sus almas. Y Dios llevará sus mensajeros, los de Él. No los que se autoenviaron, no. Los de Él los llevará allí. Hombres que habrían obrado comprensivamente. La luz de la verdad habría brillado ante estas almas, les habría descubierto su verdadera posición y ellas habrían recibido la verdad con el entendimiento y habrían sido satisfechas con su belleza y claridad. Sí, pero es que no hay nadie. Bueno, si no hay nadie, si no hay ningún mensajero de Dios verdadero que esté conforme a todo el consejo, a todo el mensaje de Dios, ten paciencia, espérate que llegue. Espérate, ten paciencia que Dios lo va a enviar. Veamos Hechos de los Apóstoles. Los fue enviando y no fueron que llegaron automáticamente, fueron poco a poco. Salieron de Jerusalén hasta Samaria, luego comenzaron a entrar en Asia y así fueron poco a poco creciendo. Y las almas tenían que esperar y no impacientarse. En el caso, por ejemplo, del etíope, del eunuco, dice la Biblia que cuando era en el momento, Dios llevó hasta allí a Felipe, lo arrebató, usó un poder milagroso para llevarlo hasta allí. Entonces, lo que nos falta es tener también paciencia y esperar. En este caso se aplica esperar el tiempo de Dios, esperar que sea Dios quien traiga sus mensajeros y no irnos de buenas a primeras con los primeros que nos dicen 3 o 4 verdades. Ese es el que son autoenviados. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Este problema. Ahora se van a dar cuenta cómo se conecta esto. Ya lo vimos cómo se conecta con el bautismo, pero ahora se van a dar cuenta cómo se conecta con el orden evangélico y con exactamente el bautismo de Mateo 28. En la siguiente página, la página 100, continúa diciendo Elena de White lo que Dios le mostró, porque aquí estamos viendo todo lo que Dios le está mostrando, ¿no? Acerca de la situación de estos tiempos, ¿no? De los posteriores días. Entonces aquí dice, vi que la iglesia debe sentir su responsabilidad y averiguar con cuidado y atención la vida, las cualidades y la conducta general de aquellos que profesan enseñar. O sea, ahora usted tiene que, aquí la iglesia somos todos nosotros, tenemos que darnos cuenta que esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuál? Averiguar con cuidado y atención la vida, las cualidades, la conducta, el mensaje de los que profesan enseñar, de todos esos ministerios y grupos y predicadores. Es su deber, no solamente el mío
o el de traerles, no, es el deber de cada uno individualmente, de todos los que somos parte o nos creemos parte de la iglesia remanente. Averiguar con cuidado y atención las cualidades, la vida, la conducta, la doctrina de los que profesan enseñar. Si no dan evidencias inequívocas de que Dios los ha llamado y de que el ay pesa sobre ellos, si no escuchan este llamamiento, es deber de la iglesia actuar y hacer saber que estas personas no son reconocidas por la iglesia como maestros. O sea, tenemos que decir, mira, nosotros reconocemos como maestros a esto, a esto, a esto y a esto. Y estos otros no los reconocemos como maestros. Es deber de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no las salvas, seguirán entrando en esa espiral de confusión que ya leímos hace ratito. Empiezan y usted ve, hoy día, esto mismo ocurre, pero con un sentido más amplificado, porque hoy día usted entra al YouTube y usted va a encontrar, bueno, y usted pone allí Deidad, Trinidad, Adventista, y va a encontrar, bueno, un montón de videos, un montón de estudios, un montón de predicadores y de ministerios, que la gente va a quedarse, bueno, ¿cuál será y cuál no será? Entonces a veces nosotros mismos mandamos videos de personas que no son mensajeros. Ah, no, pero es que esta parte sí la explica muy bien. Bueno, es como que usted, o sea, está bien, puede ser que lo explique muy bien, pero está allí, ese es un problemilla, porque usted está enviando allí a alguien y la persona que lo recibe después va a revisar todo lo que esa persona dice, no solo sobre eso que usted le envió, sino sobre otras cosas. Y va a pensar que usted se lo está recomendando, porque así somos los seres humanos. Los seres humanos somos así. Entonces, por eso aquí dice, debe la iglesia actuar. Actuar y hacer saber su posición sobre quienes la iglesia reconoce como maestro. Dice, tal es la única conducta que puede seguir la iglesia. Para estar sin culpa, dice, para estar sin culpa. Estar sin culpa en este asunto, porque a ella incumbe la carga. Entonces, si nosotros no hacemos eso, si la iglesia no hace eso, entonces ahí es cuando se dice que estamos participando de los pecados ajenos. Hay un texto, creo que lo conocerán. Ahora mismo me llega ese versículo de la Biblia que tiene que ver con esto, ¿no? Que dice, creo que es la tercera carta de Juan. No, es la segunda carta de Juan. En un solo capítulo, en la segunda carta de Juan, el capítulo 1, dice el 9 y el 10. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica, participa con sus malas obras. Entonces, aquí está diciendo lo mismo que esto. O sea, nosotros, si no actuamos como iglesia, entonces tendremos culpa. Participaremos del pecado de estos falsos predicadores, de estos mensajeros que se envían a sí mismos. ¿Por qué? Porque no actuamos. Porque bajo una figura de un falso amor no actuamos. Y inclusive vamos al otro punto que, como ya les dije, recibimos a los que son, a los que no traen el mensaje, la doctrina. Acuérdense de la cita que dice Elena de White, pesa un ay sobre los que predican la verdad y no son santificados por ella, y también sobre los que consienten en recibir, usan la misma palabra aquí de Juan, y sostener a los que hacen esto, a los que predican un falso verdad presente o que predican error con verdad. Entonces, bueno, aquí lo dice, la única conducta para estar sin culpa
es que la iglesia actúe y que diga, mira, estas personas no los reconocemos como maestros. ¿Por qué? Porque no traen todo el consejo de Dios, porque predican algunas cosas que parecen buenas, pero también mezclan con eso otras doctrinas que son terribles para la grey, para la iglesia, para las almas. Y continúa la cita en otro párrafo interesante. Dice que vi, aquí está otra vez lo que vio. Esto es visión. Vi que puede cerrarse esta puerta por la cual el enemigo entra para perturbar la grey y dejarla perpleja. Acordémonos de que hemos comenzado leyendo la cita de la unidad. La hermana hoy habla de la necesidad de la unidad, que Dios quiere llevar su iglesia a la unidad y el diablo lo impide. ¿Y cómo impide la unidad? Con los falsos mensajeros. Entonces, la solución a esto para poder llegar a la unidad tenemos que dar este paso. Si no, no llegaremos a la unidad nunca. Y si no llegamos a la unidad, nunca llegaremos a el derramamiento del Espíritu Santo, de la lluvia tardía. O sea, esto es una cadena de consecuencias, causa-consecuencia. Y esto suele ser doloroso, incómodo, pero necesario. ¿Cómo se cierra esta puerta? Pregunté al ángel, dice, ¿cómo podía cerrarse? Y el ángel dijo, la iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico que ha sido pasado por alto y descuidado. Y lo reafirma, esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Noten, y ya está siendo coherente desde el principio. Dios guía a su iglesia a la unidad. El diablo no quiere que haya unidad. Y entonces por eso introduce falsos mensajeros. Para que haya unidad, ¿qué debe hacer la iglesia? Actuar. Decir, estos no son mensajeros de Dios. ¿Y eso qué significa? Orden evangélico. Y si se hace el orden evangélico, habrá unidad y fe. O sea que esto está, es claro el mensaje que está dándonos aquí el Señor a través de esta visión. La iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico. Hasta que nosotros no cumplamos esta línea, no seguiremos dando vueltas en este desierto. Y aunque muchos prediquen que si el 2027, que si el 2031, que si el 2000 tal, y coloquen fechas, y aunque Rusia esté a punto de provocar la tercera guerra mundial nuclear allí en Ucrania, y se envuelva a Estados Unidos, y se envuelva a Europa, y aunque las pestes vienen y se vuelvan a ir y vuelven a venir, aunque los gobiernos aprovechen para crear cada vez más presión sobre sus ciudadanos, quitarles las libertades y ir estableciendo dictaduras sanitarias, dictaduras con ideología religiosa, y aunque el papado siga allí ganando terreno, si esto no se cumple, no va a terminar de cumplirse los últimos eventos proféticos. Porque eso es clave. Porque ya estuvimos así, hermanos, ya estuvimos así en 1888, estuvimos como estamos hoy. Si nosotros anotamos, ojalá pudiésemos hacer, si nosotros anotásemos todos los eventos que están sucediéndose hoy, tanto políticos como en religiosos, como de la naturaleza, y luego comparamos cómo estaba el mundo en esos elementos en el 88, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo. La guerra entre Rusia, Europa, por Ucrania, y por eso también eso está desde 1850, 70. Está, porque esa es parte de la profecía de Daniel 11. Estaba también, usted, y si no me creen, bueno, busquen guerra, Rusia, Turquía, Ucrania, y le va a salir 1850, 1870, lo mismo que está pasando. O sea, estamos viviendo lo mismo que los pioneros, solamente con más tecnología, pero estamos en lo mismo. O sea, no hemos salido de esto. Inclusive en aquel tiempo estaba más avanzado todavía, porque acordémonos que se había introducido la discusión de una ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos. O sea que, ¿por qué no? Porque si todos esos eventos estaban en aquel tiempo, no se desencadenó el fin. Porque la iglesia del 88 no aceptó el mensaje. En aquel tiempo la iglesia ya había aceptado este mensaje, porque este mensaje, obviamente, se dio poco antes del 60. Esto fue lo que condujo a la iglesia a que se organizaran, tomaran un nombre y se registraran.
Entonces cumplieron esa primera parte y luego faltaba la otra parte, que era el mensaje de la justificación por la fe, la lluvia tardía. O sea, primero Dios quería que se organizaran y luego les iba a dar la lluvia. Se organizaron, pero cuando vino la lluvia no la aceptaron. Ahora estamos 2 pasos atrás. Ahora estamos, todavía la mayoría del remanente no acepta, no comprende bien el mensaje del 88 y además no estamos en el orden. Entonces, es indispensable esto para introducirlo en la iglesia, unidad y fe. ¿Qué más dice esta misma cita en el contexto? Ahora fíjense cómo ella compara, o sea, cómo muestra como ejemplo de verdaderos mensajeros, de los mensajeros verdaderos que administran los ritos y hacen el bautismo, en contraste con los falsos mensajeros que hacen sus ritos y hacen su bautismo y después la gente tiene que hacerlo de nuevo porque no estaba bien. Vean cómo lo contrasta con la experiencia de los apóstoles. Vi que en tiempo de los apóstoles, esto lo vio Elena de White en visión, en tiempo de los apóstoles la iglesia estaba en peligro de ser engañada y explotada por los falsos maestros. Engañada y explotada por los falsos maestros. Hace tiempo, el año pasado predicamos sobre los mercaderes de la reforma pro salud, no sé si se acordarán de ese tema, donde hablábamos justamente de falsos maestros y de falsos médicos misioneros, que lo que están haciendo es expoliar a los hermanos, inducir a las hermanas a caer en fornicación, en adulterio. Y no estoy hablando de la corporación, estoy hablando de falsos maestros y falsos médicos misioneros que se dicen ser de este mensaje de la deidad verdadera. Estamos ocurriendo las mismas cosas. Entonces, en ese tiempo los apóstoles estaba ocurriendo eso. Por lo tanto, los hermanos eligieron a hombres que habían dado buenas pruebas de que eran capaces de gobernar bien su propia casa, conservar el orden en su propia familia y que fuesen capaces de iluminar a los que estaban en tinieblas. Se interrogó a Dios acerca de ello y luego, de acuerdo con el parecer de la Iglesia y del Espíritu Santo, fueron puestos aparte por imposición de las manos. Aquí está el orden. Ordenados, fueron puestos aparte por imposición de manos. Se hizo un rito de imponer las manos a los que iban a ser ahora también mensajeros junto con los apóstoles. Acordémonos que a los apóstoles Jesús los impuso las manos. Y si usted no me cree, como no tiene por qué creerme, porque lo único, como dice el versículo, ¿verdad? Sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Entonces no me crean a mí, corrobórenlo. Busquen el deseado de toda la gente, el capítulo de Elena de White explicando Mateo capítulo 10, cuando se escoge a los 12, y ahí se va a dar cuenta que ella dice que Jesús pasó toda la noche orando a su Padre, y en la mañana llamó a los 12, se arrodilló delante de la multitud, junto con los 12, y les impuso las manos y oró, y los ordenó al apostolado. Entonces, a los apóstoles los ordenó Jesús, pero luego los otros mensajeros fueron ordenados por los apóstoles. Y luego dice, habiendo recibido su mandato de Dios y una vez aprobados por la iglesia, salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a administrar los ritos de la casa del Señor, sirviendo a menudo a los santos, presentándole los emblemas del cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Salvador crucificado, a fin de mantener frescos en la memoria de sus amados hijos sus sufrimientos y su muerte. Interesante que aquí dice que ella vio en visión todo esto, porque así comienza el párrafo. Y ya viene hablando, porque en el párrafo anterior también es parte de lo que está ahí. Ella lo dice, vi que la iglesia debe introducirse en el orden evangélico. Ahora, vio que en el tiempo de los apóstoles hubo un orden por imposición de manos, con el reconocimiento de la iglesia, y que los que fueron ordenados como verdaderos mensajeros salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿esta visión se la dio Dios o se la dio el diablo? ¿O se la dio el concilio de Nicea a Elena de White? Lo digo porque aquí ya está diciendo que ella vio que los apóstoles y los mensajeros ordenados bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que está bien lo que vio, porque ya hemos venido estudiando que todas las evidencias confirman contundentemente
que así mandó Jesús bautizar. Es que si hubiese visto otra cosa, corroboraría que es falso profeta, porque estaría contradiciendo la Biblia. Entonces, esto es otra de las citas que reafirma ese bautismo, pero por el contexto en el que estamos leyéndola, de lo que venimos viendo el contexto desde el principio, nos damos cuenta ahora los mensajeros verdaderos de los apóstoles, los que vinieron luego de los apóstoles, y los de los pioneros y los del tiempo final, que estábamos viendo esta profecía del tiempo final, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andan conforme al consejo de Dios. Y los que bautizan en otra forma no andan conforme al consejo de Dios. Y por eso ya eso es una evidencia entre las otras que hay de que son falsos mensajeros. Son mensajeros que se enviaron a sí mismos. Y que su mensaje no es de Dios. Porque Dios no le mandó a contradecir las palabras de su propio Hijo, que su Hijo le dijo a los apóstoles allí en Galilea. Y que se las había dicho inclusive antes, como también vimos. Ya desde el tiempo de que todavía Juan estaba libre, ya los discípulos bautizaban así. Entonces esos mensajeros que bautizan de otra forma, no son mensajeros de Dios. ¿Por qué han cambiado ese mensaje? No es de parte de Dios. Entonces Dios no los llamó a eso. Lo están haciendo por sí mismos, seducidos por otro que está trayendo a través de ellos confusión y desunión. Esto es contundente, esto es claro. Si aún mantenemos nuestra fe en la Biblia y en el espíritu de profecía, en las visiones que tuvo Elena de White, no hay otra conclusión posible. Porque esto es, además de lo que ya evidencia que tenemos, esta es una cita que dice que esto lo vio en visión. Ella fue llevada al tiempo de los apóstoles y vio cómo los apóstoles se organizaron y vio cómo los apóstoles bautizaban. Entonces, cualquiera que contradiga esto, pues no es un mensajero, por lo menos de Dios, no. Es uno que se ha enviado a sí mismo. Entonces, ella da este ejemplo y luego aplica de nuevo en relación al tiempo final. Vi que nosotros no estamos más seguros ahora que la iglesia en los tiempos de los apóstoles, en lo que respecta a los falsos maestros. Y aun cuando no vayamos más lejos, debemos tomar medidas tan especiales como las que ellos tomaban para asegurar la paz, la armonía y la unión de la gracia. Y esta parte es importante. Porque otro de los argumentos que se menciona, y aunque yo sé que estamos hablando de Mateo 28, aprovecho el momento, porque aquí lo está conectando. Aunque no vayamos más lejos, dice Elena de White, cuando tuvo esta visión y escribió esta parte, dice, aunque nosotros no vayamos más lejos, igual hay que tomar las medidas especiales que tomaron los apóstoles. ¿Qué significa aunque no vayamos más lejos? Bueno, porque evidentemente la expectativa era que Jesús, no vino en el 44, pero en esta generación Jesús va a venir. Y de hecho, ella lo escribió luego en el conflicto de los siglos. Si se hubiese aceptado el mensaje de Cristo y su justicia, años ha que hubiese Cristo venido. O sea, que si hubiese cumplido esto, la venida de Cristo en sus días. Y no se cumplió porque, la iglesia, los líderes de aquel momento no aceptaron el mensaje. Pero aun cuando no vayamos más lejos, aun cuando Cristo venga pronto, igual debemos tomar medidas. Y eso aplica también para nosotros. O sea, aunque nosotros no vayamos más lejos, aunque Jesús, como todos creemos, viene en esta generación, eso no nos excusa para andar desordenadamente. Eso no nos excusa para no establecernos en el orden y establecer quiénes son los que reconocemos como maestros y quiénes son los que vemos que no son maestros, sino falsos mensajeros o mensajeros que se miran a sí mismos. Esas medidas debemos tomar, dice aquí. ¿Y eso para qué? Para que haya paz, armonía y unión de la grey. Tenemos su ejemplo, dice, y debemos seguirlo. Los hermanos de experiencia y de sano criterio deben reunirse, siguiendo la palabra de Dios y la sanción del Espíritu Santo, debieran con ferviente oración imponer las manos a aquellos
que dieron pruebas claras de que recibieron su mandato de Dios y ponerlos aparte para que se dediquen por completo a su obra. Este acto revelaría la sanción que la iglesia les da para que salgan como mensajeros a proclamar el mensaje más solemne que fuera dado alguna vez a los hombres. O sea, está haciendo un paralelismo entre lo que hicieron los apóstoles, que ya leímos, con la imposición de manos y con salir a predicar, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a proclamar el mensaje y a administrar los ritos. O sea, nosotros, claro, ese es otro tema, pero no podemos nosotros permitir que cualquiera administre los ritos. No, eso no es bíblico ni del espíritu de profecía. Cualquiera no puede bautizar, cualquiera no puede administrar la Santa Cena. Y el que va a bautizar, tener que bautizar como Dios, como Jesús enseñó, porque si no, entonces revela que no está siendo un mensajero de Cristo, no está siendo un llamado de Dios. Entonces, bueno, esto queda para nosotros en este tiempo. Este es un llamado que queda a nosotros. O sea, todo lo que hemos estudiado también, además de que es una gran verdad, además de que enriquece nuestro conocimiento, no es simplemente eso, no es simplemente un conocimiento. El Señor quiere que nosotros todas las verdades hagan un impacto y un cambio en nuestras vidas. Y eso significa que nosotros tenemos que tomar una posición clara de parte de la verdad. Y con todo lo que eso implica, no podemos permitir que el amor humano se ponga por encima de la verdad de Dios, se ponga por encima de nuestra responsabilidad ante Dios y ante las otras almas. Por eso es que debemos, como dice aquí, entrar en el orden. O sea, es parte del orden evangélico. Y yo concluyo con este estudio y esta cita del Espíritu de Profecía con una cita que vengo días meditándola, que Dios mediante vamos a estudiar un poco en la tarde de hoy, en el culto de oración, y vamos a profundizar más el sábado en el sermón. Es en el libro de Efesios, capítulo 4, que nos dice la unidad. Dice, yo pues, a partir del versículo, vamos a leer a partir del versículo 1, y lo vamos a, bueno, creo que es largo, pero solamente lo vamos a leer y lo dejamos ahí como una conexión con el tema de esta noche y del sábado. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros, en amor. Ahora viene la parte interesante. Solícitos, o sea, preocupados, diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo es la iglesia remanente. Un espíritu es el espíritu de Cristo, de Dios y de Cristo. Como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Esa es la esperanza bienaventurada, la segunda venida de Cristo que es inminente en esta generación. Versículo 5, un Señor, que ese es Jesucristo según 1 Corintios 8, 6. Una fe que representa el mensaje, los hitos, ¿no? Los hitos del mensaje de los tres ángeles. Un bautismo. No pueden haber dos bautismos. No puede caber en nosotros la idea, da igual si somos bautizados en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No da igual. Hay un solo bautismo y ese bautismo es el bautismo de Jesús, es decir, el bautismo que Jesús mandó, que está en Mateo 28. Un Dios y Padre de todos. Fíjense que también uno de los vínculos de la unidad es la confesión de que el Padre es el único Dios verdadero. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Y a partir del versículo 7 hasta el versículo 11 nos habla de los dones. Los dones y el orden. Dice que Dios nos dio a cada uno la gracia conforme al don de Cristo, llevó cautivo a la cautividad, dio dones a los hombres. El 10, el 11, y él dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio de Cristo, para la edificación de su cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces, todo este capítulo es importantísimo. Estos primeros versículos son importantes porque nos habla de esa unidad. Y como fundamento de esa unidad están esos 7 puntos, uno de los cuales es un bautismo. Lo conecta eso con los dones, con el orden evangélico, con la perfección, con el que seamos protegidos, que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Entonces, Efesios 4 es la misma visión que acabamos de leer de Elena de White, solo que aquí la va explicando con detalle. Pero es lo mismo, porque al final nos dice todo esto debemos hacerlo para que los miembros de nuestra iglesia que están en este cuerpo, en esta unidad, no sean llevados por vientos de doctrina. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a entender que este bautismo es también una señal importante, según lo que acabamos de ver aquí en la visión en Efesios, es un punto importante de esos verdaderos mensajeros, de los mensajeros del tiempo final, de los que van a dar el mensaje final de Apocalipsis 18, en su real contexto, en su real significado, explicando lo que es y lo que no es, y dedicando pues a las almas a la verdadera deidad, que es el un Dios y Padre de todos, un Señor que es Jesucristo, un Espíritu que es el Espíritu de Cristo, y que todo eso está reflejado en un solo bautismo. Así que bueno, que el Señor nos bendiga. Esperemos que todos estos estudios que hemos hecho hayan sido de bendición y edificación. Cerramos hasta aquí entonces la grabación que vamos a colocar en YouTube, y luego quedamos entonces abiertos en libertad para poder hacer las preguntas o los comentarios según sea el caso. Que Dios nos bendiga.